Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy aprenderemos lo que son las variables aleatorias. En sesiones anteriores hemos trabajado acerca de las probabilidades y sus cálculos y algunas propiedades relacionadas a ellas. Pues, pues las probabilidades también pueden modelarse y eso se realiza a través de variables aleatorias y sus funciones. Entonces, en esta sesión te explicaremos en qué consiste una variable aleatoria. Bueno, dicho de forma sencilla, una variable aleatoria o variable estocástica es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si tenemos, a ver, nos saltamos por aquí un ratito al ejemplo 1, dice, si se define la variable aleatoria X, el número de hombres que una pareja puede tener si tienen dos hijos. Entonces, el espacio muestral omega será HH si los dos son varones, HM si el primero es hombre y el segundo es mujer, o MH si el primero es mujer y el segundo hombre, y por último MM, en este caso si las dos son mujeres. Bien, entonces la variable aleatoria lo que hace es asignar un valor numérico. Entonces, si definimos a X el número de hombres, entonces para el primer caso tendríamos dos hombres. Para el segundo y tercer caso tendríamos solo uno. Y para el último caso tendríamos cero. Entonces, en la variable aleatoria va a ser asignarle un valor numérico, ¿no? En este caso. Ahora, asociado a ello, debemos definir el rango de la variable aleatoria. Y se llama rango de la variable aleatoria al conjunto de valores reales que ésta puede tomar según la aplicación, ¿no? Entonces, en este caso o en este experimento aleatorio, el rango estará conformado por los valores 0, 1 y 2. Y seguramente, como ya lo estás pensando, estos valores pueden calcularse. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para la probabilidad de que se tenga dos varones, sería un cuarto, que tenga un varón sería dos cuartos, o lo que es lo mismo, un medio. Y para cero varones tendríamos un cuarto. Entonces, las variables aleatorias, junto con sus funciones y el rango, lo que nos van a permitir es dar un comportamiento probabilístico a los fenómenos que nosotros deseamos estudiar. De acuerdo al rango, la variable aleatoria en este caso le dio números enteros, números puntuales, pero no siempre es así. Veamos el ejemplo 2. La talla de una persona puede representarse como, y aquí, ¿no? El valor de X que tendrá que tomar la variable aleatoria, en este caso será de tipo continuo, porque pertenecerá a los reales, donde por ejemplo sería, ¿no? 1,4 a 2,5 metros, o de repente exagerando, ¿no? Por ahí le damos solo 2,15, por ejemplo, ¿eh? Y por aquí agregamos la palabra en metros. Ya, listo. Entonces, de acuerdo al tipo de rango, existen dos tipos de variables aleatorias. Las variables aleatorias discretas, cuando los valores que tomas son numerables, ¿no? Y enteros. Y las continuas, variables aleatorias continuas, cuando los valores que toman son innumerables, las cuales representan generalmente por intervalos, ¿no? Como este de aquí. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poquito más de las funciones de probabilidad y comenzaremos con función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Entonces, es el valor de probabilidad dado a los valores de la variable aleatoria. Esto permite modelar las probabilidades. Entonces, veamos este ejemplo 3. En una urna se cuenta con 5 esferas rojas y 4 esferas negras. Se extrae al azar 3 esferas y se define la variable aleatoria X, número de esferas rojas, al extraer 3 esferas al azar.
Entonces, los valores que puede tomar X será 0, 1, 2 y 3. Ahí está, ¿no? La variable aleatoria. Calculamos las probabilidades. Probabilidad de X sea igual a 0 va a ser combinación de 5 en 0 por combinación de 4 en 3 sobre combinación de 9 en 3. Esto es igual a 0.048. La probabilidad de obtener una esfera roja será combinación de 5 en 1 por combinación de 4 en 2 sobre combinación de 9 en 3, ¿no? 0.357. Ahí está la probabilidad de X igual a 2, 0.476. Probabilidad de X igual a 3, 0.119. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque podemos armar una función de probabilidad, donde por un lado tendremos los valores de la variable aleatoria y en el otro la probabilidad de que X tome un determinado valor. ¿De acuerdo? En este caso será cuando el caso o el valor de X sea 0, tendrá una probabilidad de 0.048. Para uno 0.357, para 2 0.476 y para 3 0.119. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es modelar los valores de la variable aleatoria. Entonces, esto sirve para mucho, porque en realidad ya con esto tienes el control o llegas a conocer el comportamiento probabilístico. Entonces, es más probable que se obtenga, mira, ¿no? Dos esferas rojas. Y es menos probable que se obtenga cero esferas rojas. Gráficamente podemos visualizarlo así, ¿no? Las variables aleatorias discretas se grafican, los valores de probabilidades se grafican a través del gráfico de bastones, donde en el número o en el eje horizontal tenemos los valores de la variable aleatoria y en el eje vertical los valores de probabilidad. Ahora, también podemos hablar de una distribución acumulada, la cual representará los valores de probabilidad hasta cierta categoría. Esa distribución acumulada es como cuando calculamos los valores de la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces va a ir sumando, ¿no? Entonces, para cero, ahí está, ¿no? Para cero será el mismo valor. Para uno suma las probabilidades de 0.048 más 0.357. Ahí está, 0.405. Para el valor de 2, 0.881, que es la suma de estos tres valores. Y para el último, pues llegará a 1. Entonces, el último valor siempre va a ser igual a 1. Ahí está, su gráfico es este gráfico escalonado. Para 0 toma este valor, para 1 0.405, para 2 0.881 y ya para 3 toma el valor de 1. Entonces, aquí hay una propiedad muy interesante, ¿no? Que la suma de probabilidades de una variable aleatoria discreta es igual a 1. Entonces, siempre se va a cumplir esto, ¿no? Que la suma o la sumatoria de probabilidades tiene que ser igual a 1. De esa manera, podemos decir una característica de la variable aleatoria discreta. Entonces, con la función de probabilidad y función de probabilidad acumulada se pueden calcular las probabilidades. Vamos a copiar por aquí esta tablita para poder aplicarla. Ejemplo, ¿no? Dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se elijan dos esferas de color roja? Entonces aquí debemos insertar la probabilidad de x igual a 2 y observando la tabla es de 0.476. ¿Cuál es la probabilidad de que se elija por lo menos dos esferas de color rojo? Entonces aquí tenemos x mayor o igual a 2 y lo que eso significa es que hay que sumar probabilidad de x igual a 2 más probabilidad de x igual a 3.
Y solamente hasta 3 porque es el máximo valor, ¿no? Es decir, 0,476 más 0,119. Entonces ya con eso se tendría el valor de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que se elijan menos de dos esferas de color roja? Entonces, de manera similar o de manera análoga, tendríamos esto, ¿no? Tendríamos que sumar los valores de probabilidad correspondientes a 0 y a 1, ¿no? Que son los menores, en este caso, valores a 2, ¿no? Aquí hay que respetar mucho las expresiones matemáticas de menor, mayor igual, ¿no? Menor igual, ¿no? Y todo eso. Entonces aquí tendríamos el 0 y 1. A ver, para 0 tenemos 0,048 más 0,357. A ver, si me permite, vamos a sumar por aquí ambos valores, ambas probabilidades. A ver, por aquí tenemos 0,595 y por aquí abajo tenemos 0,400. Sí. Muy bien, entonces ahí tenemos como, miren, ¿no? Quizás lo más engorroso es hacer los cálculos de los valores de probabilidad, ¿no? De ahí hay que ir convenientemente nosotros armando o desarrollando las probabilidades. Ya. Otro concepto asociado a las variables aleatorias, tanto discretas y continuas, es lo que se conoce como valor esperado. Entonces, el valor esperado va a representar una especie de promedio, ¿no? Es el valor promedio, valor central que se espera que ocurra. Para una variable aleatoria discreta, se obtiene el valor esperado como sumatoria de x por f de x. Y aquí hay que aplicar algunas propiedades de sumatorias, si fuera posible, ¿no? Dependiendo del caso. A ver, tenemos también la varianza. La varianza se va a calcular como de esta forma, ¿no? Varianza de x será igual a esperado de variable x cuadrado menos esperado de x elevado al cuadrado. En el paso anterior lo que hemos calculado es el valor esperado, pero aquí nos falta calcular esperado de x cuadrado. Y eso se calcula aquí como, observan, sumatoria de x al cuadrado por f de x. Ya, entonces hagamos el ejemplo, ¿no? Ya, dice, una vez calculada la varianza, se puede calcular la variabilidad relativa. La variabilidad relativa, si recordamos, se refiere al famoso coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza sobre el valor esperado de x por 100. Ahora vemos el siguiente ejemplo. El número de hijos de los trabajadores de una empresa se modela de acuerdo con la siguiente función de probabilidad. Y está, ¿no? X va a ser número de hijos que puede tener un trabajador, ¿no? Puede tener 0 hijos, un hijo, 2 hijos o 3 hijos. Y aquí están las respectivas probabilidades de ocurrencia. A ver, dice, calcula el valor esperado de hijos de los trabajadores. Muy bien, entonces reemplazando aquí la fórmula, tenemos esperado es X por f de X. Entonces, sería multiplicar 0 por 0,25 más 1 por 0,35 más 2 por 0,3 más 3 por 0,1. Aquí está, miren, ¿no? Y todo ello resulta 1,25. Entonces, el valor esperado es 1,25. Esto se puede interpretar como, en promedio, los trabajadores poseen 1,25 hijos. Pregunta siguiente, calcule la varianza. Bueno, antes de calcular la varianza debemos calcular el esperado de x cuadrado. El esperado de x cuadrado es la sumatoria de x cuadrado por f de x. Entonces,
Es muy parecido al anterior, salvo que a los valores de x de la variable aleatoria hay que elevarlos al cuadrado. Tenemos 0 al cuadrado por 0,25, más 1 al cuadrado por 0,35, más 2 al cuadrado por 0,3, más 3 al cuadrado por 0,1. Y eso es igual a 2,45. Una vez que se ha calculado el valor de e, entre paréntesis x al cuadrado, podemos calcular la varianza. La varianza es esperado de x al cuadrado menos esperado de x, en este caso, al cuadrado. Reemplazando, ahí está, tenemos por aquí 2,45 menos 1,25 al cuadrado. Y eso resulta 0,8875. Luego tenemos la siguiente pregunta. Calcule la variabilidad relativa. Muy bien, entonces ahí está el CB, raíz cuadrada de la varianza sobre valor esperado por 100. En nuestro caso sería raíz cuadrada de 0,8875 sobre 1,25%. Y esto es igual a 75,37%. Entonces ahí tenemos eh, los cálculos relacionados a una variable aleatoria discreta. Bien, entonces pasemos ahora al otro tipo, que es variable aleatoria continua. Vamos a ver función de densidad. Para el caso de una variable aleatoria continua, hablamos de funciones de densidad. Para variables aleatorias discretas, hablamos de función de probabilidades. Y es que ya no, aquí en el término continuo no se habla pues de valores puntuales, sino de valores por intervalos. Entonces, la integral en el rango de x, o en todo el rango de la función de x, va a ser igual a la unidad. Veamos el ejemplo. Sea la función f de x, ¿no? Igual a x sobre 28, donde x toma los valores del 5 al 9. Verificar que f de x es una función de densidad. Bien, entonces aquí aplicamos la integral, ¿no? La integral en el rango de x, ahí está, x toma los valores de 5 a 9, x sobre 28, diferencial de x. Entonces aquí hacemos lo que se conoce integrales simples, ¿no? Integral de x al cuadrado, perdón, de x es x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces tendríamos 1 sobre 28 por x al cuadrado sobre 2, donde x va a tomar los valores de 5 y 9. Entonces, reemplazando, tendríamos 9 al cuadrado sobre 56 menos 5 al cuadrado sobre 56. 9 al cuadrado es 81, 5 al cuadrado es 25, 81 menos 25 es 56. 56 sobre 56 es igual a 1. Por lo tanto, esta función es una variable aleatoria. Es decir, f de x representará una función de densidad. Ya por acá tenemos el gráfico de la función, en este caso de densidad, y también tenemos una función acumulada. A ver, la línea de color negro es la función de densidad. Bueno, puesto que es una función lineal creciente en este caso, y vemos, ¿no? La línea negra es creciente. Y la función acumulada, como sabemos, va desde 0 a 1, ¿no? Por eso va de 0 a 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por aquí? A ver, tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando se trabaja con variables aleatorias continuas, las probabilidades se consultan por intervalos y se calculan las integrales para el rango de x. Aquí tenemos un primer ejemplo. A ver, nos piden calcular. Ahora vamos a copiar esto y por acá vamos a darle enter. Lo copiamos. Ahora vamos a ver si lo boto más abajo. Y ahí está, ¿no? Probabilidad de x menor a 7,4
va a ser igual, bueno, el rango de X, ¿no? En este caso no nos dicen los valores menores o el valor mínimo para X. Entonces en este caso se asume o se toma el menor valor, que en este caso es 5. Entonces se tendría que integrar desde 5 hasta 7.4 de la función X sobre 28. Entonces aplicando la integral simple tenemos X cuadrado sobre 28 por 2, donde los valores son 7.4 y 5. Entonces tenemos 7.4 al cuadrado menos 56 menos 5 al cuadrado sobre 56. Todo eso resulta 29.76 sobre 56 y eso es aproximadamente 0.5314. Veamos otro ejemplo. La probabilidad de X menor a 5.8, pero menor, no, X mayor a 5.8, pero menor a 8.2. Entonces el rango son los límites, ahí están, desde 5.8 a 8.2 de la función, ¿no? Y ya por ahí, si se dan cuenta, la función o la integral ya está, mantiene la misma estructura, ¿no? 8 al cuadrado sobre 2 sobre 56 menos 5.8 al cuadrado sobre 56. Y esto resulta 33.6 sobre 56. Eso es igual a 0.6. Probabilidad de X mayor a 7.8. En este caso no nos indican el valor máximo de X en la probabilidad, pero sabemos que el valor máximo que toma X es 9. Entonces, será la integral de 7.8 a 9 de la función de densidad. Tendremos 9 al cuadrado sobre 56 menos 7.8 al cuadrado sobre 56. Eso es 20.16 sobre 56 y lo que es igual a 0.36. Entonces, como estamos viendo, para las variables aleatorias continuas, las probabilidades se preguntan sobre menor o entre un intervalo, ¿no? Entonces, en los tres casos son regiones en realidad. Así se pregunta para variables aleatorias continuas. Y se va, bueno, resolviendo a través de las integrales. Ahora, otra forma ya aplicándole, digamos, fórmulas, es calcular la función de probabilidad acumulada. Perdón, función de distribución acumulada. Ya, entonces, para ello hay que integrar la función de densidad y con ella calcular las probabilidades. A ver, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Calcule la distribución acumulada de. Esta es la función que estamos trabajando. Entonces, vamos a integrar desde 5 hasta x, donde x va a ser una constante de x sobre 28. Entonces, en este caso, tendríamos que integrar desde 5 hasta x. Entonces, como x va a ser mayor a 5, tendríamos x cuadrado sobre 56 menos 5 al cuadrado sobre 56. Esto será igual entonces a x cuadrado menos 25 sobre 56. Entonces, esta de aquí es la función de distribución acumulada. Pero ¿para qué nos sirve la distribución acumulada? Para calcular las probabilidades. ¿De qué manera? Bueno, calcula las probabilidades de manera de x menor o igual a un valor x. Por ejemplo, si me piden calcular la probabilidad de x menor a 7.4, simplemente aplico la función de distribución acumulada para el valor de x que toma 7.4. Es decir, aquí en esta formulita tengo que reemplazar el valor de x por 7.4. Haciendo el reemplazo respectivo, ello resulta 0.5314. Y este valor es el que hemos calculado aquí, miren, 0.5314. Solo que la función de distribución acumulada ya te evita volver a calcular las integrales. Veamos otro ejemplo. Aquí, a ver, vamos a ponerlo con puntitos para que se puedan dar cuenta de que se trata de ejercicios distintos. A ver, cuando tenemos x entre dos valores como este de aquí,
probabilidad de x mayor a 5.8 pero menor a 8.2, las probabilidades se van a calcular como una diferencia de la siguiente forma. Probabilidad de x menor a 8.2 menos probabilidad de x menor a 5.8. Noten que en las dos probabilidades el x es menor a los dos valores. Entonces, aplicando la función de distribución acumulada para este primero, probabilidad de x menor a 0, perdón, probabilidad de x menor a 8.2 simplemente será la distribución acumulada de 8.2. La probabilidad de x menor a 5.8 será la frecuencia distribución acumulada de 5.8. Entonces, reemplazando 8.2 al cuadrado menos 25 sobre 56 menos 5.8 al cuadrado menos 25 sobre 56. Por ahí, si se dan cuenta, este 25 puede volar porque en ambos términos está en vano. No, bueno, está haciendo la misma diferencia, ¿no? Entonces, por ahí quedaría 8.2 al cuadrado menos 5.8 al cuadrado, ¿no? Y eso resulta 0.6. Y es el mismo valor que habíamos calculado hace un rato. Entonces, aplicar la función de distribución acumulada eh, evita estar calculando nuevamente las integrales, ¿no? Por último, probabilidad de x mayor a 7.8. Aquí debemos aplicar la regla del complemento. Es decir, esto se transforma como 1 menos probabilidad de x menor a 7.8. Entonces ya aquí sí aplicamos la fórmula de distribución acumulada, ¿no? Sería F mayúscula de 7.8. Y esto sería igual a 1 menos 7.1 menos, y acá sería el paréntesis, ¿no es cierto? Tendríamos 1 menos 0.64 igual a 0.36. Y nuevamente es el mismo resultado que aparece por aquí arriba. Entonces, para el cálculo de probabilidades hay dos maneras, ¿no? Si le gusta integrar, puede aplicar las integrales, o si no, puede primero calcular la distribución acumulada y ya pues, hacer los reemplazos respectivos. Valor esperado de una variable aleatoria continua. Bueno, tiene la misma estructura que en la fórmula de la variable aleatoria discreta, solo que en vez de sumatoria se va a aplicar los integrales, ¿no? Las integrales en el rango de x. Para la varianza, la fórmula de la varianza queda igual. El valor esperado de x cuadrado también ahora será la integral de x cuadrado por f de x, integrando en los valores del rango de x. Veamos un ejemplo. Sea x una variable aleatoria continua que representa la rentabilidad mensual en miles de dólares, siendo aquí f de x sobre 28, donde x va desde 5 a 9, ¿no? 5.000 a 9.000 dólares. La pregunta nos dice, calcule el valor esperado de la variable aleatoria x. Entonces aquí debemos integrar x por f de x. Entonces ahí está, ¿no? X por f de x es x al cuadrado sobre 28. El rango de 5 a 9. Entonces por acá ahora hacemos lo siguiente. X al cuadrado, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Hay que hacerlo o evaluarlo desde 5 hasta 9, ¿no? Tendríamos 9 al cubo menos 5 al cubo sobre 28 por 3. Y eso es 7.190.476, ¿no? Entonces, la rentabilidad promedio es de 7.90 miles de dólares. Para el cálculo de la varianza de la variable aleatoria x, primero se calcula esperado de x cuadrado. En este caso tenemos eh, x al cuadrado por f de x, y eso es igual a 53, ¿no? En este caso es así. A ver, vamos a copiarlo por acá. Creo que nos hemos salteado por aquí. Pero bueno, el resultado es 53, ¿eh? Aquí simplemente tendríamos que integrar, ¿no? Aquí sería x al cubo. Por aquí tendríamos x a la cuarta sobre 4. X sería 9 a la cuarta menos 5 a la cuarta sobre 28 por 4. Y eso sí resulta 53. Exacto.
Ya, entonces luego tendríamos que la varianza sería 53 menos 7,1905 al cuadrado. Y eso es igual a 1,297055. Por último, calcule la variabilidad relativa de la variable aleatoria x. Tendríamos raíz cuadrada de la varianza sobre esperado por sí. Entonces sería raíz cuadrada de 1,297055 sobre 7,19476 por 100. Y eso es igual a 15,83877%. Una operación más que se puede hacer con las variables aleatorias continuas es calcular los percentiles, a diferencia de las variables aleatorias discretas, ¿no? En este caso, las continuas sí permiten calcular percentiles. Por ejemplo, ¿cuánto debe ser la rentabilidad máxima para que un mes se encuentre dentro del 10% de meses con menor rentabilidad? Entonces aquí no nos están dando o no nos están pidiendo calcular una probabilidad, sino que aquí nos están indicando que calculemos un valor para obtener una probabilidad, ¿no? En este caso, la probabilidad será 10%. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar X? Vamos a llamarlo T. Nos están pidiendo calcular el valor de T. Y bueno, X menor o igual, ¿no? Porque es un máximo valor. Entonces, aquí aplicamos de frente la distribución acumulada. Tendríamos T al cuadrado menos 25 sobre 56 es igual a 0,10. Despejando T, puesto que va entre 5 a 9, tiene que ser un valor positivo. Entonces tomamos la raíz cuadrada del valor positivo, 56 por 0,1 más 25. Y eso es igual a 5,531727. Entonces diremos, ¿no? Para que un mes se considere dentro del 10% con menor rentabilidad, el valor de rentabilidad debe ser como máximo de 5,532 miles de dólares. Ahora esto también es el percentil 10, ¿no? Entonces diremos que el 10% de los meses presenta como máximo una rentabilidad de 5,532 miles de dólares. Veamos un ejemplito más sobre los percentiles. ¿Cuánto debe ser la rentabilidad mínima para que un mes se encuentre dentro del 10% de meses con mayor rentabilidad? Entonces aquí ya nos hablan de valor mínimo para tener 10% de meses con mayor rentabilidad, ¿no? Entonces aquí el signo o la desigualdad cambiará, ¿no? Porque X tiene que ser mayor o igual. Y eso también determina un 10%. Aplicando el complemento tendríamos 1 menos probabilidad de X menor o igual a T o menor a T, ¿no? Eso es igual a 0,10. Por ahí restando, tenemos probabilidad de X menor a T igual a 0,9. Y aquí aplicamos la función de distribución acumulada. Entonces f de t será t al cuadrado menos 25 sobre 56 igual a 0,9. Nuevamente despejando t de forma conveniente tendremos raíz cuadrada de 56 por 0,9 más 25. Eso es igual a 8,683317. Entonces diremos, ¿no? Para que un mes se considere dentro del 10% con mayor rentabilidad, el valor de renta debe ser como mínimo 8,683 miles de dólares. Ahora, ¿qué percentil representa? Es este de aquí, el percentil 90. También se puede interpretar como percentil 90. El 90% de los meses presenta como máximo una rentabilidad de 8,683 miles de dólares. Muy bien, entonces hemos visto los conceptos básicos de variable aleatoria y la clasificación tanto para discreta y continua.